Hola, amigas y amigos televidentes de Extra Plus, reciban mi saludo de amor y paz en Cristo Jesús, compartiendo aquí con Adolfo Hurtado, sociólogo de profesión y que ha estado haciendo actividad periodística en sustitución de Néstor Espinosa, que está fuera del país. Y ahora que yo lo voy a entrevistar a Adolfo, pues entonces pasó de entrevistador a entrevistado, de cazador a casado. A casado. ¿Verdad? Así es, ¿Qué? así es. No, es una conversación que vamos a sostener sobre el acontecimiento más importante de las últimas horas, que es el encuentro entre la Conferencia Episcopal y el presidente de la República. Vamos a repetir lo que ya se ha repetido mucho, que es el video de la conferencia de prensa que dieron al finalizar la reunión los miembros de la Conferencia Episcopal. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua comunicamos al pueblo nicaragüense que hemos concluido una conversación con el señor presidente de la República. Lo hemos hecho como pastores del pueblo de Dios, a nosotros confiados y buscando nuevos horizontes para nuestra patria. El diálogo con el presidente transcurrió en un ambiente de serenidad, franqueza y sinceridad, en el que hemos planteado al señor presidente el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la mesa plenaria del Diálogo Nacional sobre la democratización del país. Le hemos entregado la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la misma mayoría de la población. Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible. Una vez que el presidente de la República nos haya respondido formalmente, convocaríamos a la mesa plenaria del Diálogo Nacional para valorar dicha respuesta y, por lo tanto, la factibilidad de continuar el mismo diálogo nacional. Dado en el seminario en Nuestra Señora de Fátima, a los 7 días del 2018, Año del Señor. Bueno, esto es lo que informaba el arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, el día de ayer a eso de las 7:00 de la noche, después de concluir la reunión con el presidente de la República. Esta reunión es muy importante. Yo estoy seguro que la población entera del país estuvo pendiente de sus resultados, hubo muchas expectativas. En las iglesias se estuvo haciendo llamamientos para que los fieles católicos oraran durante toda la tarde, a partir de las 3 de la tarde, pidiéndole al Señor resultados fructíferos de esta reunión. De tal manera que el comunicado en alguna forma creó un sentimiento de decepción de parte de muchos sectores que creen que no había resultados, pero yo estaba escuchando, es decir, fijándome bien en lo que dice el cardenal y escuchando hoy a la vicepresidenta de la República en su mensaje de mediodía, encontré dos cosas. Uno, que el presidente asistió a la reunión acompañado de un equipo de asesores, no asistió solo, ¿verdad? Y en segundo lugar, que la señora Murillo, la vicepresidenta de la República, dijo que este encuentro habría una esperanza, una luz en la continuidad del diálogo nacional. De tal manera que el hecho de que el presidente no haya contestado inmediatamente y ha pedido un plazo de 2 días, simplemente quiere decir de que él quiere contestar algo elaborado y no que ha cerrado una puerta. No sé qué pensás. Yo comparto con usted, don Manuel, de que el comunicado de los obispos de ayer
Es esperanzador. Es esperanzador porque muy claramente dice que el diálogo está abierto. Y además ellos dicen de que fue una conversación en buenos términos, muy serena, franca, serena, exactamente. Respetuosa. Y son valores importantes y los obispos no se ven más allá que preocupados. Entonces yo creo que... Cansados. Cansados. Seguramente es decir, hubo mucha tensión pues, antes de la reunión. Pues. Hay mucha responsabilidad, hay muchas vidas en juego, hay mucha sangre que ha corrido ya y hay muchas expectativas de todos lados. Yo creo que es comprensible el agotamiento inclusive que puede haber. Donde yo me quedo un poco con la duda o una cierta preocupación, o más bien me hace a mí entender la misma respuesta del gobierno de pedir tiempo, es que los obispos insisten en presentar la entrega de la agenda consensuada en el diálogo nacional, lo cual en parte tiene razón, ¿verdad? Pero como ya habíamos visto en programas anteriores en este mismo canal, oyendo a especialistas como el doctor Fanor Avendaño, por ejemplo, es que esa agenda se trabó ya. O sea, ya vimos que ya no pudo caminar en un momento anterior y creería que no hay por qué esperar que esa agenda, así como está, pueda seguir caminando, ¿verdad? Yo veo 3 razones por las cuales esta agenda tiene una cierta dificultad. La primera es que trata temas constitucionales que van más allá de las funciones de la mesa de diálogo. Hacen solicitudes de transformaciones que solo se pueden dar dentro de la asamblea, solo se pueden dar con la participación de los partidos políticos, y este espacio ha estado afuera y estos actores han estado afuera. Entonces, es decir, una parte de la agenda no puede ser solucionada ahí. Ya, yo creo que eso es un punto que hay que resolver, es un punto que esperamos que la propuesta que presente el gobierno también venga a resolver. Una segunda debilidad que tiene la agenda consensuada en la Mesa de Diálogo Nacional y que también podrían explicar la solicitud del gobierno por más tiempo, es que se abordan diferentes materias a desarrollar: justiciabilidad, democratización, el tema de qué hacer con la ley de los partidos, qué hacer con el Consejo Electoral, qué hacer con los diferentes poderes, pero no hay una sistematización bien clara sobre este conjunto de materias. Entonces hay como unas líneas que se vienen, digamos, estableciendo, y es como un naipe que está desordenado y que hay que reorganizar. Entonces, en la propuesta que el gobierno va a tener que pensar o elaborar, va a tener que diferenciar estas materias para poderle dar orden, darle dirección y poder dar un marco comprensible al proceso de diálogo y de negociación. Y un tercero y último problema que yo observo en la agenda y que también diferentes profesionales en diferentes medios han venido recalcando, es que no están claros los cortes temporales, no están claros las prioridades dentro de las propuestas. Es decir, hay elementos que tienen que ser tratados ya en un proceso de transición. Es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso de hacia unas nuevas elecciones, que esas nuevas elecciones no sean un paso lineal, directo, sin resolver los elementos que han debilitado la seguridad democrática. Eso tiene que quedar bien claro. Hay elementos que están en la propuesta del diálogo nacional que tampoco se pueden tratar en este momento en el corto plazo, sino que tendrían que verse en el nuevo gobierno y que tienen que ser tratados en ese nuevo gobierno. Entonces, creo que si nos ponemos a ver el tema de las temporalidades, podemos definir 3 momentos. Creería que la agenda que presente el gobierno tiene que abordar, tiene que presentar, tiene que aclarar. El primer momento es el corto plazo. Y entiendo el corto plazo de mañana o pasado mañana que se presente la propuesta hasta las elecciones. En este corto plazo van a tenerse que abordar los temas de justiciabilidad y los temas de democratización vinculados a este proceso electoral
que intente revertir y resolver el problema de las representaciones de las propuestas que se han venido haciendo. En el mediano plazo, pero hay una cosa en el corto plazo, que incluso ya se intentó a través del diálogo nacional implementarlo, y solo se logró un alto al fuego, una suspensión de la violencia por 48 horas, que es el fin de la violencia. El fin de la violencia y las causas o razones que dan motivo a la violencia. Es decir, si no se cancela la violencia, no estás haciendo nada. Si no se cancela la violencia, no se está haciendo nada. El primer responsable, estamos claros, es el gobierno. Lo que pasa es que los otros grupos intentan con esa primera responsabilidad ocultar la responsabilidad que también son de los otros grupos. Es decir, los otros grupos también tienen grupos violentos. Pero los otros grupos tienen grupos que también generan situaciones en que terminamos en estos temas de caos. Actualmente estamos observando por todos lados brotes de violencia que ya simplemente ni sabemos quiénes son, ni sabemos cuáles son las motivaciones, ni qué se pretende. Entonces, es decir, que es un poco lo que el doctor Fanor Avendaño señalaba, que se debieron haber recluido realmente a la antimotines, que fueron el foco de tensiones en materia de violencia de parte del cuerpo policíaco, pero la policía no puede perder sus funciones de seguridad y tendría que estar en la calle. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que eso es exactamente lo que ha ocurrido. La policía no está ejerciendo como debe ejercer sus funciones de dar seguridad a la población. Porque se hizo la demanda equivocada. La demanda se hizo que la policía se fuera a sus cuarteles. Exactamente, y los antimotines los dejamos afuera. Si los problemas es el cuerpo de antimotines, ellos son los que han ejercido un sistema de represión que ha sido violatorio de los derechos humanos. Entonces, hicimos al revés. Yo creo que es un tema que tendríamos que buscar cómo solucionar. La suspensión del diálogo se produjo porque la delegación del gobierno pidió y llevó a representantes de los transportistas que testificaron en el diálogo nacional, en la mesa del diálogo nacional, sobre los problemas de los tranques en la carretera, frente a la demanda de discutir los puntos de la democratización. Entonces, como no se pusieron de acuerdo las partes, se votó y no hubo consenso. Entonces se suspendió. Pero luego vino y se nombró una comisión tripartita que discutió y se acordó regresar a la mesa del diálogo. Pero los sucesos del 30 de mayo hicieron que la conferencia episcopal suspendiera la mesa del diálogo. ¿Es así o no así? Es así. Yo creo que no hemos podido dejar para atrás esa vieja cultura política confrontativa, que impositiva, que no permite un diálogo. Yo no estoy muy seguro que aún de parte del gobierno haya homogeneidad en el control de la situación. Así como el gobierno a veces señala que la oposición no parece estar controlando toda su fuerza, la realidad pareciera también decir que el gobierno no pareciera estar controlando su fuerza. De hecho, una de las grandes críticas que se ha hecho a la situación actual del gobierno, justamente para pedir la salida del gobierno, es porque no parece que el gobierno esté en condiciones reales de poder controlar a los violentos que son de su lado. Entonces hay una degradación general. En ese sentido, sí hay que hacer un llamado especial al gobierno que haga un esfuerzo especial por mantener estos brotes de violencia. Pero yo insisto, hay que hacer un llamado a todos los grupos a que dominen sus violentos. Yo creo que de parte de una buena parte también del sandinismo de base, no digamos del gobierno, le ha faltado más manos firmes para controlar dentro de su fila a estos grupos violentos. ¿Ve? Porque si el gobierno no está pudiendo y hay sandinistas dentro de esos grupos que están saliendo de control, la comunidad sandinista tendría que ser también responsable de poner un alto a esa violencia. Entonces, yo creo
y me parece que va a ser el gran reto, necesitamos seguir con los esfuerzos de diálogo. Los violentos van a seguir con sus esfuerzos de romper las esperanzas y nosotros tenemos que resistir. Ya lo hicimos una vez. O de encontrar una solución a través de la violencia. No hay solución a través de la violencia. Sí. No hay sobrados estudios. Eso es, pero eso es lo que creen gente que tiene gente madura, que tiene bien analizado el problema, pero hay otros que creen que tirando un golpe vas a noquear al otro. El problema, diría yo, es que nosotros tenemos una educación desde que estamos chiquitos, donde los próceres y las personas heroicas son los tirapiedras, son los que fueron a matar y mataron con éxito, son los que derrocaron de manera violenta a otros gobiernos. Desde chiquitos nos enseñan eso. Y entonces nosotros llegamos a creer que realmente no hay otra forma de solucionar las cosas. Entonces, desde ahí tendríamos que pensar cómo venimos enseñando la historia. Ahora, un dato que yo creo que es esperanzador, don Manuel. Hay estudios internacionales desde 2013 a la fecha, hay inclusive videos que uno puede encontrar en YouTube, donde demuestra que las soluciones no violentas han sido mucho más eficientes que las soluciones violentas, en dos sentidos. Primero, en las situaciones de extrema violencia a nivel mundial, en los últimos 40 años, las soluciones no violentas han sido 2 veces más eficientes que las soluciones violentas. 2 veces en las situaciones más extremas. En las situaciones que no se llegan a estados de colapso del Estado, esta efectividad aumenta casi 4-1. Otro elemento importante que señalan esos estudios internacionales es que el resultado de un cambio violento siempre es la extensión de la violencia en el estado siguiente, y eso lo vimos nosotros en el 79. Así es. Veníamos consiguiendo un acuerdo que a última hora se rompió, y al romperse ese acuerdo derivamos en una guerra que se extendió ya no los 2 años que habían pasado, sino 8 años más. ¿Ya? Lo que dicen estos estudios es, si la solución es no violenta en el marco de una cultura de derecho, en el marco de una cultura de paz, lo que se deriva casi de manera directa es un nuevo Estado de Derecho y una consolidación y unas soluciones duraderas. La mejor muestra es que este problema que pasa actualmente en Nicaragua fue originado por una solución violenta que se trató de dar a una manifestación pacífica. Una respuesta violenta. Vieja cultura política. Sí. De no me vas a decir nada, garrote y te doy. Eso Sí. no funciona. Por eso es que claramente esto es una crisis de gobernanza, Sí. que esto es una crisis de esa vieja cultura política que no quiere negociar por una nueva cultura política que quiere negociar. Bueno, hagamos una primera pausa en este programa Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus con Adolfo Hurtado, en esta conversación con Adolfo Hurtado. Regresamos. Regresamos en Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus con Adolfo Hurtado, nuestro compañero de programa de las últimas semanas. Adolfo, perdóname que insista en el asunto de la violencia. ¿Por qué? Porque al momento de la suspensión del diálogo, más o menos la cifra de los muertos era abajo de los 50. Y ahora estamos encima de los 120, 130, 135. Se ha triplicado el número de muertos, lo que quiere decir que ha habido más acciones violentas. Y ahora hay más tranques, hay asaltos y agresiones en la ciudad, y hay
toma de tierras en el campo. Y quiere decir que la violencia se ha generalizado. Entonces, lo primero que debe haber es un acuerdo de detener la violencia y de que todo regrese a su cauce normal para poder hablar con tranquilidad. Hay que hacer un esfuerzo y mantener ese esfuerzo. Mi preocupación es, y eso lo he venido señalando desde hace varias semanas ya, es que los muertos solo tienden a incrementarse en totales y en muertos por día. Es decir, el problema de la violencia es que solo genera violencia y además genera desesperanza, genera rencores, genera argumentos que la gente termina dándose para justificarse no buscar una salida en el marco de paz. Es decir, si el argumento es tenemos problemas de violencia y vamos a seguir reprimiendo y con ese argumento vamos a seguir atrasando los mecanismos de diálogo, no vamos a tener salida. No vamos a tener salida porque los violentos de esta sociedad, la vieja cultura política de esta sociedad, creen que es una gran oportunidad para ellos. Hay personas aquí que quieren vivir sus actos heroicos y morir inmolados, o están muy cargados de odio, con razón o sin razón, y van a seguir empujando para allá. Ahora, el problema, y vuelvo a decirlo, es que nosotros tomamos una decisión equivocada, dejamos los antimotines en la calle y recluimos a la policía afuera. Y el error ha sido tan grave que ahora tenemos propuestas que son todavía más descabelladas, y es pedirle al ejército que vaya a resolver el problema de las tomatierras, y se lo piden al ejército, no al jefe del ejército, que es Daniel Ortega. Entonces, en ese sentido... El comandante supremo del ejército. Es el comandante supremo del ejército. Llamando al jefe del ejército, al general Avilés, que es el jefe del ejército, pero que está sujeto a la autoridad del presidente, a que tome la decisión de mandar tropas al campo. Esto es absurdo. Pero es que tiene que ver con la misma forma como venimos configurando nuestra estrategia. ¿Cuál es el gran problema que han tenido muchas de las propuestas de la oposición, que tampoco es un grupo homogéneo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente trata como que eso fuera un grupo homogéneo? ¿Cuál es el problema que hace mucho, sobre todo los grupos más radicales dentro de esa oposición? Ellos quieren una salida que es violatoria de la Constitución. Ellos quieren salidas que son violatorias del marco institucional. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Que este gobierno rompió el marco institucional, que este gobierno rompió el marco constitucional. Entonces el tema es, ¿yo voy a romperlo porque el otro lo rompió? No. Lo que estamos diciendo es, el otro lo rompió, ¿ve? Y lo que hay que hacer es volver para atrás eso andado. Y lo único que se puede hacer en eso de ahí es atenernos, acogernos a la constitucionalidad y a la institucionalidad que nos sobra. Hay que hacer un gran esfuerzo para preservar la calma, hay que hacer un gran esfuerzo para no olvidar que nosotros somos una comunidad que desde 1990 dijimos que esto no iba a volver a pasar. Y está volviendo a pasar, pero está volviendo a pasar, lo que significa es, no hicimos bien el trabajo. No dejamos de tener un pensamiento violento en la forma en que solucionamos. Que uno de los lados que tiene pensamiento violento, además tiene el Estado, eso hace peor la cosa, y por eso estamos pidiendo, toda la comunidad nicaragüense no violenta, estamos pidiendo retirar a estos grupos violentos que se han enquistado y apoderado del Estado para poder tener una solución verdadera. Ahora, un poco parafraseando, digamos, la historia de los tres cerditos, nosotros debiéramos de decir que nosotros dialogaremos y dialogaremos y dialogaremos hasta derribar la conciencia o la inconsciencia más concretamente, porque la única manera de parar a los violentos, la única manera de transformar esa conciencia violenta es dialogar una y otra vez. Y si vuelve a fracasar,
Hay que seguir dialogando una y otra vez. Y la gente me pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que se sienten a dialogar todas las partes, porque no hay otra salida, Manuel. No hay diálogo, amor de hermanos, comprensión que somos una comunidad nicaragüense, que hemos fracasado, que nos hemos maltratado como hermanos. Si las familias se maltratan como hermanos, las familias están profundamente divididas hasta el punto de que tienden a faltarse respeto entre los mismos hermanos, entre los mismos parientes, que después además van a seguirse viendo, van a seguirse encontrando, van a tener que hacer negocios juntos, van a tener que hacer una vida futura con sus hijos juntos. Entonces, si nosotros partimos de que somos esa comunidad básica, bueno, que entre los hermanos se separen, que se acalmen y busquemos una salida. Esa salida ahora está en manos del gobierno y el gobierno tiene que ponerle orden a las materias a tratar y tiene que ponerle tiempo a las materias a tratar. Tiene que ser bien claro y tiene que demostrar que tiene voluntad y en la medida posible que tiene control. Todos los grupos tienen que intentar demostrar que pueden tener control sobre sus violentos, porque si no los paramos, ya sabemos dónde vamos. Decía ayer el obispo Báez que el presidente había pedido 48 horas para contestar. Entonces ya estamos en las 24 horas. Nos quedan 24 horas. Vamos a volver nuevamente a esa expectativa que había el día de ayer, jueves 7 de junio. Yo voy a decir algo que ya lo dije antes y que molesta a ciertos grupos. Daniel, en 1988 a 1990, él demostró que tenía capacidad de llegar a un diálogo que diera una salida y paz a este país. Ya lo hizo, ya lo hizo. Yo sigo con la fe y la esperanza que todavía tiene esa capacidad. Entonces, tiene toda esa experiencia acumulada. Tiene esa experiencia, tiene esos conocimientos. Es un político de alto nivel y de juego recio, por eso todo el mundo le teme. Pero tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que los asesores le ayuden a él a organizar las materias que tienen que ser solucionadas y que organicen bien los tiempos para solucionar para todo el país. Porque la solución no es nada más los próximos 3 meses, solucionar lo que nos ha pasado en las últimas 7 semanas. Lo mínimo que nos va a costar es, de aquí a las elecciones, más el próximo gobierno de transición y después probablemente 2 gobiernos más para volver a estabilizar, para volver a llegar al punto de esperanza que teníamos. Y fíjate que es tan dañina la situación que, bueno, Nicaragua había logrado conseguir una imagen de que era un país seguro. Ya no es un país seguro. Que era un país que venía avanzando en el campo del desarrollo turístico. Ya eso está perdido prácticamente. Ya no hay turista. El turista que viene y se aventura corre el peligro, como le pasó a un asiático en las inmediaciones de la colonia de Centroamérica, que le pegaron un balazo para tratar de asaltarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido, había un cálculo de un crecimiento de 4 y pico % en la economía del país, ahora están hablando del 2%. Todo eso lo ha perdido en dos meses el país. Yo creo que es impresionante lo que el presidente dijo el 30 de mayo. Antes del 18 de abril, este era un país en paz. Antes. En un par de semanas, todo eso se desbarató. Y lo seguimos desbaratando más. Pero ¿sabe qué, don Manuel? Yo le digo algo que yo insisto
a todas mis redes sociales. No hay que perder esperanza. Hay esperanza. Es verdad, podemos ver hacia toda la tragedia que dejamos de un lado, pero creo que podemos ver hacia el otro lado donde está la esperanza y donde está la salida. A mí me gustaría tal vez ocupar al próximo segmento que vengamos, ¿dónde están esos puentes? ¿Cómo poner los pilares de ese puente? Porque yo creo que la comunidad nicaragüense tiene que tener claro que una salida pacífica, una salida en el marco de la paz, es posible. Es posible, está en nuestras manos, pero necesitamos cabeza fría, corazón caliente y puntualizar los elementos más importantes que podemos poner sobre la mesa, que podemos esperar que el gobierno pueda poner sobre la mesa y que la oposición, ese grupo tan heterogéneo que a veces creen o quieren vendernos la idea de ser muy homogéneo, debiera de también poner sobre la mesa y darnos una oportunidad a toda la sociedad nicaragüense. Bueno, el presidente pidió 48 horas para contestar y aquí Adolfo Hurtado nos está diciendo que es necesario que ese diálogo nacional tenga una estructuración que nos lleve a una meta, que la meta es lograr la paz nuevamente en Nicaragua. Hacemos una pausa y regresamos. De nuevo en Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus, con nuestro compañero y amigo Adolfo Hurtado, sociólogo Adolfo Hurtado, con quien estamos hablando sobre las posibilidades de la reanudación del diálogo nacional. Bueno, el presidente, repito, pidió 48 horas para contestar. Esa respuesta es, Adolfo, decir sí a la propuesta de la conferencia episcopal o es la presentación de una contrapropuesta. ¿Qué es lo que espera? Espero que haya una contrapropuesta. Espero que el gobierno retome lo que se colocó como un resumen de lo que se pedía en la mesa de diálogo y que pueda solucionar las deficiencias que esta propuesta tenía, las deficiencias en organizar las materias, las deficiencias en organizar los tiempos, y además deficiencias de vacíos que la misma propuesta tenía y que son necesarios considerar. Yo con un grupo de gente profesionales, incluyendo Néstor, ¿verdad? Hemos estado trabajando en un paso a paso, considerando la agenda que fue consensuada en el diálogo, considerando propuestas que se han venido desarrollando en las redes sociales, en diferentes discusiones, considerando elementos de propuestas que han sido puestas sobre la mesa por diferentes especialistas, ¿verdad? Como los constitucionalistas Avendaño y Álvarez o Adolfo Acevedo en materia del INS, por ejemplo, y sobre eso hemos hecho una primera sistematización de los elementos que el gobierno va a tener que considerar para una salida negociable, para bajar el estado de violencia y aumentar el estado de esperanza, que lo tenemos invertido en este momento. En el corto plazo, que es lo que señalábamos, es de ahora hasta un nuevo gobierno, ¿verdad? Ya hemos señalado que ese nuevo gobierno no puede ser hasta el 2021, porque hay violación de derechos humanos y la violación de derechos humanos delegitima cualquier gobierno y la permanencia de cualquier gobierno. No tenemos mecanismos constitucionales que nos permitan arreglar eso adecuadamente y por eso estamos donde estamos en este momento. En ese corto plazo, nosotros tenemos, como ya fue demandado en la misma diálogo nacional, elementos de justiciabilidad y elementos de democratización. En elementos de justiciabilidad, nosotros tenemos los 15 puntos que la CID ya colocó.
A pesar de que tenemos ese acuerdo, no se ha avanzado realmente en colocar la agenda, en colocar los instrumentos y las metodologías que podríamos ocupar, ni tampoco se ha podido avanzar en quiénes van a estar en esos mecanismos. El nivel de degradación que tenemos ahora, yo creo que vamos a necesitar apoyo internacional, porque tenemos un nivel de ruptura de credibilidad entre nosotros, que necesitamos a alguien que realmente nos apoye y nos ayude. No que intervenga, no que nos diga lo que hay que hacer, pero sí que nos vaya poniendo un espejo, para que nosotros nos podamos ver. En ese tema de justiciabilidad, Álvarez, por ejemplo, señalaba ayer o uno de estos días, que también es necesario el fortalecimiento del sistema de justicia. Ya como por ejemplo, él hablaba del Consejo de Justicia, de la Sala Penal y Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Vea que hay que resolver el tema de la Sala Penal y Constitucional. Es necesario, eso va a tenerse que hacer en la misma transición, por lo menos con una primera propuesta. Él señalaba también de que era necesario ajustar el Ministerio Público, el alto mando de la policía y la Instituto de Medicina Legal y Forense, porque hemos visto cosas aterradoras. Un instituto de medicina legal y forense que parece alterar los hechos, ¿ya? Y frente a eso no se puede tener ninguna credibilidad. Se ha hablado también de la necesidad, y eso varios han venido insistiendo, de la conformación de una comisión de la verdad creíble, ¿ya? Es decir, y esta comisión de la verdad creíble, yo preferiría llamarlo comisión contra la impunidad, para que quede claro que no es la verdad lo que nos interesa, sino que no haya más impunidad nunca más, ¿ya? Y que eso tendríamos que tener el apoyo de organismos internacionales que tienen experticia. La Comisión de la Verdad que nombró la Asamblea no satisface. Es que es difícil creerle a una comisión formada por uno de los lados que está justamente siendo cuestionado. Entonces, puede ser que las personas que estén ahí tengan toda la buena voluntad, pero aún cuando hagan bien su trabajo, el resultado que ellos presenten no va a ser creíble. Y el problema es ese. Es decir, yo no cuestiono la idoneidad de las personas que han sido seleccionadas. Lo que estoy señalando es que el nivel de credibilidad por el grupo que se formó quede en jaque. Y estamos en una situación de que si no creemos, no vamos a obedecer. De hecho, esa falta de credibilidad en nuestro sistema electoral, que lo venimos deteriorando desde 1996, no es que este gobierno deterioró, no, él solamente siguió lo que ya venía haciéndose. El problema es que ese deterioro institucional yo siempre lo comparo como el problema de los drogadictos, que los drogadictos siempre quieren un puyazo más grande para sentir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a deteriorar nuestra institucionalidad democrática en el 96, en elecciones que ya desde el 96 vienen siendo cuestionadas, que algunos dicen, sí, pero no se puede comparar lo que entonces sucedió con lo que sucedió ahora. Yo digo, depende cuál es el criterio de comparación. ¿Ves? Si el criterio de comparación es la cantidad de cc que tiene la aguja, no se puede comparar. Pero si el nivel de comparación es que nos estamos metiendo una aguja, entonces sí se puede comparar. Yo soy muy dado a la anécdota, Adolfo, y con esto del Consejo Supremo Electoral y de su credibilidad, eso que decide el 96, luego el 2000, pues yo recuerdo en el 2000, nosotros estamos transmitiendo desde el Olo Palme, cuando llega, te voy a dar el nombre, Georgina Muñoz, que era representante de la sociedad civil, llega indignada a donde está nuestro set de transmisión para quejarse que el embajador Garza de los Estados Unidos está llegando al centro de cómputos a revisar los cómputos.
¿Quién era el presidente de ese Consejo Supremo Electoral? Y era el presidente que acaba de renunciar. El doctor Roberto Rivas, que Sí. tampoco lo puso Daniel. Sí, El doctor Roberto Rivas fue puesto por los otros partidos políticos. fue puesto por Alemán. Eso es. Sí, Entonces, pero entonces era bueno. Luego, Es que cuando Lucía Millo es bueno, él firmó el triunfo de Daniel Ortega, se convirtió en malo. pero es que ese No, es grandes la problemas es que la vieja cultura política, si es mío es bueno y yo puedo hacer todo porque yo soy el bueno. Si es el otro es malo y el otro no puede hacer nada porque es el malo. Eso es lo que nos sirve. Solo para cerrar el tema de la justiciabilidad. El cuarto y último elemento de esta justiciabilidad es lo que ha venido planteando el doctor Fanor, y es de que vamos a tener que indemnizar y reparar los daños a las víctimas a través de la formación o conformación de un Fondo Común Nacional de Apoyo. Y en este sentido yo quiero recalcar, y voy a decir algo que dicen los estudiantes, no es que lo digo yo, víctimas han sido todos los muertos, porque los que han muerto de todos los lados han muerto porque nosotros tenemos esta cultura política que nos lleva a donde estamos. Entonces, por eso es que los estudiantes, cuando ellos llaman y dan la lista de los muertos, ellos hablan de todo, porque independiente de la posición donde se esté, el que murió por esta vieja cultura política. ¿Ven? Entonces, yo creo que esos son los 4 elementos en materia de democratización. En materia de justicialización, en materia de democratización también tenemos 5 elementos, que se los voy a enumerar, digamos, rápidamente ahora. Si quiere, después lo vemos más en detalle, que uno es, necesitamos una ley marco. A mí no me gusta particularmente ese instrumento, ¿ve? Porque creo que es un problema a resolver, pero creo que hay un consenso general en poderlo usar en estas circunstancias y ver cómo se resuelve después. Esa ley marco es la que tiene que dar la salida, le tiene que regularizar el estatus legal, ¿ve?, de los profesionales de las instituciones y todo lo demás. ¿Qué es lo que va a hacer esa ley marco? Resolver la adecuación del Consejo Superior Electoral, resolver el tema de los tiempos para los procesos electorales, y después en ese mismo proceso debería haber una reforma de la ley orgánica que permite el adelantamiento de las elecciones. Debe haber una adecuación de la ley electoral, y lo mínimo que debe de haber en esa adecuación de la ley electoral es la suscripción popular. La elección, aunque algunos dicen que esto es muy difícil, pero yo creo que sería necesario, que la elección tiene que ser uninominal o unipersonal de los candidatos. Es decir, yo voto por don Manuel Espinosa, independiente del partido. Y yo puedo votar por doña Gladys de López o doña Gladys Pérez. ¿Por qué? Porque son las personas que conozco, me dan confianza y tratan los temas. Y puede ser que uno sea de un partido y que el otro sea del otro partido, pero yo estaría pudiendo votar por la gente que creo que es de importancia para mí. Debe haber primarias transparentes en los partidos políticos. Los partidos políticos han sido un verdadero desastre en toda esta historia. Han sido ausentes en el conflicto actual y además fueron promotores del proceso que nos llevó hasta el momento. Algunos están pidiendo las restituciones de las personalidades jurídicas de los partidos, y otros están hablando de las reformas electorales propuestas por la OEA, que aquí también quiero hacer una aclaración. Hay algunas personas que andan indignadas porque dice que la propuesta de la OEA presupone un calendario no ajustado a la realidad, pero realmente la propuesta de la OEA salió en diciembre del año pasado. Lo que debiéramos de hacer ahora es actualizar esa propuesta para un post-abril, ¿ves?, que nos ha mandado a otra realidad. Otro elemento debe ser la elección general de presidente, asamblea nacional, municipales y regiones autónomas, porque todo está cuestionado. Y creo que debe de haber un calendario electoral, debe de haber garante. ¿Ves? La OEA, la ONU, la Unión Europea, debe de haber garante. Debe haber observación electoral nacional e internacional. Debe de haberla. Inclusive el doctor Fanor Avendaño, él señalaba que probablemente hasta
vamos a necesitar ser supervisados. ¿Ve? Y que tendríamos que ir pensando de que eso va a ser una necesidad. Después hay dos temas en esta transición que han quedado fuera de la agenda. ¿Ya? Es decir, porque esta transición, si nos vamos a una elección, nos va a llevar por lo menos 8 meses. ¿Cómo vamos a aguantar el estrés esos 8 meses? ¿Cómo vamos a parar los violentos de esos 8 meses? Yo creo que necesitamos por lo menos la renuncia de la vicepresidenta, porque ella fue una responsable directa, ella es la responsable de la juventud sandinista que ha andado desbocada ahí donde la hemos visto, ella es la responsable de comunicación, una comunicación que exacerbó los ánimos de este pueblo, y ella ha sido una persona dentro del gobierno que salió abiertamente defendiendo lo actuado. Ella tiene que renunciar porque es no confiable para la transición. Hay un segundo elemento que es: necesitamos la renuncia de los cargos públicos de personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento, porque eso es justamente de los elementos que ha degradado la legitimidad de este gobierno. Eso tiene que solucionarse, inclusive por seguridad de las mismas personas, eso tiene que solucionarse. Y además regularizar el estatus legal de los profesionales de instituciones públicas, que hemos visto que se han roto todos los mecanismos de contención de las instituciones. Eso es lo que estamos llamándoles elementos de probidad. Tienen que abordarse elementos de probidad. Si no abordamos elementos de probidad, no va a haber manera de parar por lo menos a los estudiantes, que han sido los principales agredidos en la situación. Y un último elemento, antes de pasar a la siguiente pausa. Sí. El INS. El INS es un problema que no se puede atrasar, es un elemento que ya tiene que ser comenzado a solucionar desde ahora. El doctor Adolfo Acevedo tiene propuestas muy claras de los pasos que tienen que hacerse. Bueno, démosle esa responsabilidad al doctor Adolfo Acevedo. Pero yo entiendo que ya había una propuesta del gobierno que no se pudo exponer en el diálogo nacional, porque por las informaciones que yo tengo, cuando se produjo la publicación de la Gaceta, se produjo habiendo desconocido unas conclusiones que había muy serias que había logrado el Gabinete Económico del Gobierno. De tal manera que el Gabinete Económico había definido otro tipo de solución, no la solución que se publicó en la Gaceta y que dio origen a las diferentes protestas que desencadenaron la violencia en nuestro país. ¿Ve? Habría que ver si esa propuesta que tenía Bayardo soluciona algunos elementos torales que el doctor Acevedo había colocado. Yo entiendo que era la propuesta que había antes concretado el Gabinete Económico. Pero bueno, hagamos la pausa y vamos a la parte final de este programa. Regresamos en la parte final de este programa Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus, con Adolfo Hurtado, nuestro compañero de programa en las últimas semanas. Adolfo, entonces viene el fin de semana a la espera de lo que conteste el presidente. Ya tenemos poco tiempo en el programa, sin embargo vos querías resumir algunas de tus propuestas. Yo quería tocar un último elemento que es lo que vendría después o tendría que venir después a la hora de las elecciones, porque no es solamente vamos a elegir gente y esto se acabó, no, vamos a elegir gente y esto apenas va a comenzar. Entonces, creo que hay un consenso general de todas las partes, que en ese proceso de transición debe de tocarse, resolverse, ajustarse, fortalecerse los mecanismos de seguridad democrática. Creo que eso es un consenso. Donde ya no es consenso es que si ese ajuste de los mecanismos de seguridad democrática debe de ser parcial o si llamamos a una constituyente. ¿Ya? Y ese también es otro elemento que tampoco ha quedado claro hasta ahora. Si es una constituyente,
Gobierno de transición tendría que ser de unos 2 años. Si es un nuevo periodo con reforma parcial de la Constitución, este periodo puede ser 5 años más. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser realmente el balance necesario? También este proceso de, digamos, de transición y este ajuste de la Constitución va a tener que resolver un tema que en Nicaragua no lo hemos querido tocar, o por lo menos no lo hemos querido tocar a profundidad, pero que estamos obligados. Hemos fracasado durante 160 años con este modelo presidencialista. Hemos visto que la cultura política que tenemos es inadecuada para este modelo presidencialista. Entonces, ¿por qué no nos hacemos parlamentarios? ¿No es más complicado para nuestro modo de ser? Pues yo creería que no. Yo creería que no, porque las redes de poder en Nicaragua son fuertemente comunitarias. De hecho, lo que uno observa en la historia es que cuando ese gobierno ejecutivo o ese presidencialismo se vuelve fuerte y puede empujar al gobierno, es cuando los gobiernos colapsan. Justamente cuando se afirma el modelo presidencialista en el marco de la vieja cultura política es cuando colapsa. ¿Qué pasaría con un modelo parlamentario? Primero, resolveríamos una cosa que nadie está considerando, y es que difícilmente en Nicaragua un solo partido político va a volver a tener 50% de votos. Difícil. Yo lo veo ya eso puesto en el techo. ¿Ve? Entonces, eso significa que si nosotros vamos a creer, como propone en la oferta presentada por el diálogo, que se aumente al 50%, vamos a encarecer nuestro sistema democrático, porque vamos a estar permanentemente yendo a segunda vuelta, y además en segunda vuelta donde el partido que gane va a quererse también llevar todo el Estado. ¿Ya? Si nosotros vamos en un momento en un partido parlamentario, no importa que la gente llegue con el 15%, con el 20%, con el 30%, porque para poder llegar a formar un gobierno va a necesitar formar una coalición de más de 50%. Entonces estaríamos obligados a un pacto político, a un diálogo político limitado, que no podría ir más allá de un gobierno, porque en las siguientes elecciones la configuración del gobierno sería distinta a la correlación de poder y tendría nuevamente que rebalancearse y barajarse el poder. Ya para finalizar, en otro tema, Adolfo, ¿quiénes serían esos nuevos dirigentes políticos de este país? Porque ya los que han estado hasta el momento han tenido su oportunidad, otros son ampliamente conocidos. Entonces, ¿qué es lo que podría garantizar un verdadero cambio en este país? Los jóvenes. Los jóvenes. Nosotros vamos a ver una asamblea, las próximas elecciones, llena de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes, con pensamientos nuevos, con pensamientos innovadores, con una cultura política más del lado de una nueva cultura política. Es decir, ellos están acostumbrados a dialogar, ellos están acostumbrados a andar en salas de chat donde no hay líderes. ¿Ves? Puede haber influenciadores que le llaman a otros, pero los influenciadores no son líderes, son gente que nada más van sistematizando y recogiendo la opinión de los demás. Yo tengo esperanza de que esos jóvenes inclusive pueden llegar no solo a revolucionar las conciencias como lo han revolucionado a otras, sino a revolucionar nuestra forma de gobierno que tal vez hoy ni siquiera imaginamos. Ya para finalizar, el último minuto, ¿qué espera que conteste el presidente? Una salida paso a paso, con las materias organizadas adecuadamente, con los tiempos organizados adecuadamente, y que permita resolver el impasse que tenemos sobre la legitimidad de los pensamientos que están en pugna, y que permita sobre todo la reconstitución de la institucionalidad en el marco de una cultura de derecho y paz. Bueno, muchas gracias, Adolfo, muchas gracias a ustedes televidentes por permitirme colaborar en este esfuerzo de comunicar en forma seria y responsable al público televidente de Nicaragua. Hasta la próxima.